Tal, amigos del portal del adulto mayor? Soy Concha León Portilla. Me da muchísimo gusto saludarlos este lunes. Y como les dije en el reel que ustedes vieron a finales de la semana pasada, tal vez ayer o el sábado, es que el tema de hoy es el dolor agudo y también hablar del dolor crónico y también hablar de estos dolores que muchas veces nos aquejan y nos cambian la vida. Hay distintas formas de enfrentarlo y de verlo, y el día de hoy tenemos una experta en medicina del dolor que también es experta en cuidados paliativos y anestesióloga, que es la doctora María Fernanda Arboleda. Vamos a darle la bienvenida para que nos dé tiempo de resolver todas nuestras dudas. Bienvenida, María Fernanda, qué gusto. Hola, muchísimas gracias, Concha, por la oportunidad, por esta invitación. Estoy muy feliz y es un honor para mí estar aquí con todos ustedes y bueno, lista para esta conversación de hoy. Pues sí, buenísimo. Oye, bueno, Marifer, te dicen Mafer, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, Mafer, Marifer, como quieras. Ok, Mafer, vamos a decirte cómo Sí. te dicen. A ver, Mafer, platícanos un poco cuál es tu preparación y por qué te gustó tanto la medicina y todo lo que has estudiado, que son un montón de cosas. Claro, ahí les cuento un poquito de mí. Pues yo soy médica colombiana, pero llevo muchos años fuera de mi país. Estoy ahorita saludándolos desde la Ciudad de México. Soy anestesióloga, egresada del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, de la Ciudad de México, y posteriormente, pues en esa, digamos, búsqueda de opciones como médicos, a veces estamos tratando de ver hacia dónde nos inclinamos. Siempre me interesó mucho el tema del dolor, del manejo del dolor y de los cuidados paliativos. Entonces me especialicé en medicina del dolor y cuidados paliativos también en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Y en esa búsqueda incansable, Concha, por encontrar estrategias para ayudar a mis pacientes, decidí mudarme a Canadá. Estuve muchos años en Montreal, en la Universidad de McGill, haciendo más estudios relacionados con el manejo del dolor. Y bueno, aquí andamos ya desde el 2018 de regreso en América Latina, tratando de buscar opciones y tratar de ayudar a muchas personas que hoy viven con dolor. Claro, realmente, porque el dolor no es nada más de las personas mayores, o sea, el dolor les puede pasar a un niño, le puede pasar a cualquier adolescente, adulto, persona mayor, o sea, todos estamos expuestos a este manejo del dolor. Y De acuerdo. realmente yo creo que hay un dolor crónico y un dolor agudo, que es exactamente el tema que estamos manejando principalmente el día de hoy. Pero me gustaría que nos puedas así dar una descripción del dolor, porque todos los Ujú. que hemos sentido un dolor sabemos que nos puede cambiar la vida, ¿no? Y que nos podemos, o sea, empezamos a ver el mundo con un filtro muy diferente, y a veces no es un filtro claro, sino es un filtro o triste o agotador o irritable o de angustia. O sea, platícanos tú qué es lo que has estudiado. Sí. Sí, esto es muy importante lo que dices porque fíjate, Concha, que hoy hablamos del dolor como un problema gravísimo de salud pública a nivel mundial. Hoy decimos que entre el 20 y el 30% de la población mundial hoy tiene dolor. Uno de cada cinco adultos hoy que nos está escuchando, uno de cada cinco tiene dolor. O alguien, conocen a alguien que tiene dolor, eso también es frecuente, viven con alguien que tiene dolor, el papá, la mamá, la hermana, la tía, o sea, siempre va a haber alguien a nuestro alrededor, nuestro amigo, que siente o que ha padecido dolor, o nosotros mismos hemos tenido dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de oído, dolor de lo que quieras. Entonces, el dolor es algo que sí nos afecta a todos. En México en particular, decimos que el 28% de los mexicanos están con dolor, es decir, 30 millones de mexicanos hoy tienen dolor, lo cual es una cifra escandalosa y por eso hablamos hoy del dolor como entonces un problema que nos tiene que preocupar a todos y pues que hay soluciones, claro que sí, ahorita hablaremos de ellas, pero vale la pena aterrizarnos en esta situación en cuanto a prevalencia, en cuanto a las personas que hoy están viviendo en su día a día con dolor y por supuesto sabiendo que el dolor afecta la calidad de vida de las personas y pues esto impacta en todas las actividades de la vida diaria. Claro, afecta en todas las actividades de la vida diaria y afecta en la vida no solo de la persona, sino de los que rodean a la persona, afecta al Exacto. trabajo, afecta a la familia, afecta a los amigos, afecta a muchas cosas. Y luego, por otro lado, la gente de alguna forma se aburra de que les digas que te está doliendo algo.
O sea, sí acaba pasando Sí. eso. Yo escucho hijos que tienen padres mayores enfermos ahora y que Ujú, están como aburridos. O sea, es ujú. un caso, es una cosa muy fuerte. Que nos digas que 30 millones de mexicanos ahora tenemos dolor de algo, pues es muy duro. Entonces, bueno, no sé si nos quieras explicar la diferencia entre dolor crónico y agudo, o si es lo mismo y yo estoy queriendo marcar una diferencia que no existe. No, eso es muy importante. Y antes de continuar, también decirles que los que más sufrimos de dolor somos las mujeres. Las mujeres somos las que más estamos, digamos, lo siento para las que nos están escuchando, pero sí es cierto, las mujeres somos las que más estamos predispuestas a sufrir de dolor. Y entre más edad tengamos, pues también mayor riesgo de tener dolor. O sea, es una enfermedad que al final, cuando ya se cronifica, ya les voy a explicar la diferencia, es más frecuente en personas mayores de 60 años, sí. Ahora, digamos que cuando llega una persona a mi consulta, lo primero que yo veo cuando vienen por motivos de dolor, nos tenemos que hacer 3 preguntas y ahí voy a resolver la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico. La primera pregunta que yo me hago cuando la persona llega a la consulta es, ¿hace cuánto tiempo le duele? Porque Claro. el tiempo, la cronología, nos va a hablar de algo muy importante, que es la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo y el dolor crónico, nosotros los que nos dedicamos al manejo del dolor, nos gustan mucho las definiciones y hablar el mismo idioma, y para eso nos basamos en lo que dice la Asociación Internacional para el Manejo del Dolor, que se llama la IASP, por sus siglas en inglés. Y la IASP nos dice que el dolor, cuando tiene menos de 3 meses, una persona con dolor menos de 3 meses, eso se llama dolor agudo. Cuando una persona el dolor se le perpetúa en el tiempo, persiste en el tiempo por más de 3 meses, eso ya se llama dolor crónico. Entonces estamos hablando de cronología. 3 meses son como la línea divisoria o lo que nos divide el dolor agudo del dolor crónico en primera instancia. La segunda pregunta que me hago cuando llega la persona al consultorio es ¿cuál es la causa de ese dolor? ¿Es un dolor oncológico o no oncológico? Es decir, el dolor tiene que ver con cáncer o no tiene que ver con cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer pues es frecuente que produzca dolor. Y esto pues nos va a marcar también la pauta en cuanto al tratamiento que voy a ofrecer. Y la tercera pregunta que me hago cuando llega el paciente y me cuenta que tiene dolor, y a través digamos, de todo el cuestionario, la historia clínica que hacemos en el consultorio, es determinar cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo ese dolor. Hay diferentes tipos de dolor, ahorita si quieren los conversamos, pero esos son como los 3 parámetros que a mí como especialista en dolor me ayudan a guiar el tratamiento, porque hay algo, Concha, muy importante, y es que no todos los dolores se tratan igual. Lastimosamente, pensamos que a todos los dolores les vamos a dar este medicamento. No, es muy importante clasificar al dolor para poder determinar cuál es el tratamiento idóneo para el paciente. Qué maravilla poder tenerte aquí en el programa y Gracias. con esas ganas de explicarnos todas las cosas, ¿no? Porque de veras es un privilegio poder tener un médico como tú que nos diga, una médica como tú, que nos diga Gracias. estas cosas que ya, pues como tú bien dijiste, a partir de los 60, pues claro, como decía un tío mío, si me despierto y no me duele algo es que estoy muerto, ¿no? Entonces, Algo así. Así y, sea dolor del corazón y del alma, que ahorita hablaremos de las y emociones que también son muy claro, importantes. supuesto, pero entonces, mira, vamos a empezar con los diferentes tipos de dolor y luego vámonos o sea, vamos llevándonos por las emociones y que la gente nos escriba y que nos pregunte sus dudas. Bienvenidos todos aquí al Portal del Adulto Mayor. Vas. Bueno, gracias, Portal del Adulto Vamos. Mayor, por el espacio, por supuesto, que no lo dije al principio. Sí. No, yo estoy feliz de estar aquí con todos ustedes en el portal del adulto mayor, y vayan mandando todas las inquietudes que tengan, porque esa es la idea, ¿no? Que esto sea una conversación muy amena y que podamos resolver todas sus inquietudes. Mira, entonces, enfoquémonos primero a hablar del dolor agudo. Entonces, el dolor agudo, como les decía, es ese dolor que en tiempo, en cuanto a cronología, son menos de 3 meses. Ejemplos de dolor agudo. Por ejemplo, si van a una cirugía, después de una cirugía, eso se llama un dolor agudo postoperatorio, ¿no? Claro. Generalmente, el dolor agudo se resuelve rápido. Es decir, digamos que el proceso de recuperación que tenemos dura semanas.
Y decíamos que máximo 3 meses. Si ya se perpetúa en el tiempo y dura más de 3 meses, pues ya no es dolor agudo y ya se llamaría dolor crónico. ¿Okay? Ahora, otros ejemplos de dolor agudo. El paciente, por ejemplo, que tiene una fractura, una persona que se dobla el pie y tiene un esguince, tener un accidente, todos estos son ejemplos de dolor agudo. Y digamos que uno de los tipos de dolor agudo más frecuentes y que seguro muchos de los que nos están escuchando aquí en el portal del adulto mayor ha tenido es lo que llamamos dolor musculoesquelético. ¿Qué es el dolor musculoesquelético? Es cuando hay un dolor que se origina en los músculos, huesos, tendones, ligamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, una fractura, un esguince, un accidente automovilístico que nos genere algún tipo de dolor, un golpe, una Una caída, que hernia. es muy, que son temas que son muy frecuentes en esta población. Acuérdense que cada vez estamos teniendo una población que va envejeciendo y es mucho más frecuente tener este tipo de dolor musculoesquelético, ¿no? Entonces, hoy sabemos que, por ejemplo, de datos de la Organización Mundial de la Salud, 1.710 millones de personas en el mundo tienen enfermedades o patologías que se relacionan con el dolor musculoesquelético. En México, el Instituto México, para que tengamos también datos como muy de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, nos dice que 5.16% de los padecimientos laborales tienen que ver con trastornos o padecimientos o enfermedades musculoesqueléticas. O sea, sí es muy frecuente. Ahora, cuando tiene una persona dolor agudo, ya sea musculoesquelético, ya sea porque lo operaron o por otros motivos, siempre tenemos que clasificar también la intensidad del dolor. ¿Qué tan fuerte te está doliendo? ¿No? Entonces, si Concha viene a mi consulta, me dice, es que tengo dolor porque me esguincé el tobillo, ¿no? Entonces, dentro de todas las preguntas que voy a hacerle a Concha es, ¿qué tan fuerte le duele? O sea, ¿cómo es esa intensidad del dolor? Porque eso también me va a determinar el tratamiento. ¿Cómo le voy a preguntar a Concha la intensidad del dolor? Entonces, vamos a hablar de, ¿te duele leve, moderado, severo o insoportable? Es muy importante entender, porque a veces nos dicen del 0 al 10 cuánto le duele, ¿no? 0 es nada y 10 es el peor dolor. Y Concha me puede decir, no, pues me duele como del 7. Entonces yo puedo decir, ay, no, pues me duele mucho. Y yo le puedo decir a Concha, pero ese 7 para ti es leve, moderado, severo o insoportable. Hay personas que me dicen, no, es leve. Ah, ok. Entonces, siempre utilizamos dos escalas que nos permiten entender cuál es la intensidad de ese dolor, porque a partir de la intensidad del dolor, si es leve, vamos a dar un tratamiento, si es moderado, vamos a dar, o moderado a severo, generalmente damos otro tipo de estrategias para el tratamiento. Claro, sí, qué interesante, claro, leve, moderado, sí, porque si te preguntan y hay veces que ni sabes cómo decirles, o les dices, 6 y para ti es, algo porque eres exagerador, ¿no? O algo Es que es muy subjetivo, exacto, ese es el tema de, porque hay veces valiente. que hay pacientes, sí, hay pacientes que me dicen, ay, doctora, es que no puedo darle una calificación, no sé cómo darla, me duele, mucho, me duele. Ok, entonces tratamos, a veces inclusive ponemos una línea, ponemos, a ver, aquí esta línea mide 100 milímetros, ponme un lugar, entonces yo mido con una regla en dónde está. Hay Claro, pacientes que quizás se les dificulta, sobre todo a mayor edad también va a ser más difícil, entonces ponemos también las caritas, una carita feliz, carita triste y demás, que también nos ayudan a guiar, porque para mí como especialista en dolor sí es muy importante entender qué tan fuerte le está doliendo al paciente. Hay claro, pacientes que no entienden o que se les dificulta decir es leve, moderado, entonces decimos poquito, más o menos, mucho o insoportable. También se claro. vale para poder asignarle una intensidad a ese dolor. Ujú. Claro. Entonces, ya que tienes, asignada esa intensidad, hay un sinfín de medicamentos. Ahí me gustaría, decir algo, porque desafortunadamente he estado cerca del dolor. Entonces, yo sé esto de leve, moderado y los numeritos, todo perfectamente Ok. bien, por mi familia como por mí. Y yo lo que he escuchado de mucha gente es que se automedica. Y creo Mm. que es bien importante que en este público hablemos de eso, porque somos personas mayores que de repente ya está uno con diabético o con hipertensión, y entonces te Sí. tomas
medicina que le dieron a tu hermana para el dolor de cabeza, que porque le da muy fuerte, pero a ti te duele la espalda, ¿no? O sea, y luego te las venden Sí. todas sin receta. Bueno, a menos que ya sean unas bombas, ¿no? Claro, eso que dices es súper importante porque es muy fácil agarrar lo que tenemos aquí al lado o es muy fácil escuchar la recomendación del primo, tío, la vecina. Mira, fíjate que yo me estoy tomando esto y me está yendo súper bien con este medicamento. Pero Ujú. resulta que, como bien dices, hay condiciones médicas en donde tener mucho cuidado con los medicamentos que usamos y sobre todo medicamentos que si no se utilizan con supervisión médica pueden traer complicaciones a largo plazo. O sea, si yo me pongo a tomar cierto medicamento, voy a dar un ejemplo, hay un grupo de fármacos que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos o los AINE. Ahí están el ibuprofeno, el ketorolaco, el diclofenaco, etcétera. Hay varios digo, son medicamentos fantásticos para el dolor agudo, pero no se deben utilizar a largo plazo, o sea, no debemos utilizar estos fármacos por más de 5 a 7 días y sobre todo en población de adultos mayores. ¿Por qué? Pues por los riesgos que puede haber a nivel cardiovascular, a nivel renal y a nivel de tubo digestivo. Es decir, yo puedo tener incremento en sangrados de tubo digestivo, puedo tener personas que inclusive terminan en diálisis por una falla renal o personas que terminan con infartos con una sola dosis de algunos de estos fármacos por utilizarse mal. No quiere decir que a todo el que tome uno de estos AINE le vaya a pasar esto, no, pero por eso es la importancia de que haya una supervisión y una prescripción por parte de un médico especialista. Desafortunadamente, algunos de estos fármacos, como tú bien lo decías, nosotros en Colombia decimos lo venden como pan caliente, o sea, en las farmacias. Lo encuentras por todos lados sin receta médica en algunos casos. Y por eso hay que cuidarnos, ¿no? Hay que saber qué es lo que estamos tomando. Ahora, hoy también existen, ahorita les voy a hablar de los posibles tratamientos Sí, que tenemos, para que se vayan dando una idea, pero sí en últimas, recuerden que estas recomendaciones son recomendaciones que estamos dando aquí en la conversación, pero que es muy importante que lo vayan a consultar con su médico o si quieren que nos veamos en una consulta, yo encantada, para guiarlos en ese proceso, sí. porque sí puede haber efectos secundarios. Lo mismo con opioides, por ejemplo, que se utilicen mal, lo mismo con ciertos fármacos que a veces yo los veo que llegan a la consulta y estoy tomando este y este y este y resulta que es el mismo grupo, o sea, es la misma familia. Y no Claro. debemos tomar medicamentos de la misma familia o están tomando dosis que está por encima de lo recomendado para la edad. Entonces, todo esto para decirles que no se automediquen, no se además a veces se autodiagnostican. Hoy es muy fácil, Concha, entrar a internet y poner en Google me pasa esto, y entonces tú en Google, hasta con la inteligencia artificial, hoy los que pronto están un poco más avanzados con ChatGPT, te Claro. metes y dices, tengo esto y esto y esto, y ¡prum! Ya te sale todo un listado de posibles enfermedades y de posibles tratamientos. Y ojo, porque a veces nos podemos hasta alarmar y decir, ay, no, pues ya tengo esto, ya me voy a morir, y resulta que no, por un lado, y por otro, empiezan a darles una lista de recomendaciones y resulta que esa no aplica para ti, ¿no? Entonces, es por esto que el tratamiento, nosotros siempre decimos, para el manejo del dolor es algo individualizado, es un tratamiento para Concha, un tratamiento para mí, un tratamiento, cada paciente es un mundo aparte y cada paciente va a requerir un tratamiento diferente y unas dosis diferentes. La dosificación también es muy importante en este caso. Claro, y también lo que es importante es saber que hay algunas medicinas que, que no, o sea, algunas medicinas que te caen pésimo y que no tienes que Claro. estar tomando esas tú en especial, por eso cuando te van a operar o por eso así, hay que apuntar, a sacar una notita y tenerlas siempre listas, porque hay personas que les puede caer de maravilla un medicamento y a otras no. Pero a ver, me gustaría que nos digan, aquí Margarita Remolino nos está diciendo datos de médicos especialistas en el dolor, pues aquí están los datos de la doctora María Fernanda Arboleda, entonces si quieres ahora puedes tomar sus datos que los van a ir poniendo durante la conversación. Pero me gustaría empezar con una cosa, o sea, ¿en qué momento vas a ver? Primero tienen un nombre que se llama algólogos, ¿no? Exacto. Algos quiere decir dolor, y de ahí viene la palabra algología. Algólogos, exactamente. Ajá, Algos quiere decir dolor, buenísimo. ajá. Entonces, ¿en qué momento vas a ver al algólogo?
Sí, fíjate que me encanta esa pregunta porque antes, hace muchos años, todo lo solucionaba el médico de cabecera, ¿no? El médico general, y entonces el médico general era el que resolvía todo. Poco a poco hemos ido avanzando hacia especialidades, entonces no, ya no es el médico de cabecera, sino que resulta que ya hay gastroenterólogo, resulta que ya hay cardiólogo, resulta que ¿no? Ya empieza a haber ciertas especialidades. La algología como especialidad, de hecho, los algólogos somos anestesiólogos. O sea, primero fuimos anestesiólogos y luego nos subespecializamos o tenemos un curso de alta especialidad en algología o medicina del dolor, como lo quieran llamar. No somos muchos en el país, en México y en América Latina, no somos muchos, pero poco a poco tenemos que ir siendo más por lo que hablábamos ahorita al inicio de la conversación, la problemática que estamos viendo a nivel mundial. Y lastimosamente muchos pacientes van pasando de un médico a otro, de un médico cuando tienen dolor, sobre todo cuando tienen dolor crónico, que ahorita hablamos del dolor crónico. Van haciendo lo que nosotros llamamos doctor shopping, así se le llama, van de uno a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, Porque no tienen hasta solución, o sea, porque no y encuentran solución, no por nadie les presta atención, no les prestan la atención que se requiere, o creen que es esto, y entonces no, vámonos por acá, pero entonces el paciente sigue con los síntomas, y entonces, ¿qué pasa? Que ese doctor al que finalmente llegas, hay un punto en donde dice, no, es que yo ya no te puedo ayudar, entonces vámonos con el especialista en dolor. Lastimosamente, muchos pacientes llegan con nosotros cuando llevan años de búsqueda de solución a este problema, o hay algo que pasa mucho en el adulto mayor, Concha, y es, pues es que yo ya tengo 80 años, pues es normal que me duela. ¿No? Hemos normalizado al dolor y no está bien. No, pues es que, pues ya el doctor me dijo que como ya pues tengo 80 años, pues que ni modo, que me lo aguante porque pues es normal. No, no, ¿por qué me voy a tener que aguantar el dolor? No, nadie hoy tiene que vivir con dolor. De hecho, en la definición del dolor, que no la dijimos al inicio, pues, pero es a veces es compleja en su definición, pero el dolor se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable. A nadie le gusta tener dolor, por supuesto. Entonces, por muy avanzada que esté tu edad, así tengamos una persona de 90 años que está aquí conectada escuchándonos, no porque tengas 90 años tienes que condenarte a vivir con dolor, ¿me explico? Hay soluciones, pero claro, lastimosamente el paciente llega después de mucho peregrinar hasta encontrar solución. Y afortunadamente hoy ya empieza a haber otros colegas como yo en este mundo de la medicina del dolor o de la algología, pero sí, Concha, en general llegan ya después de haber visitado a otros especialistas. Eh, Poco a poco iremos viendo más y más pacientes llegando a lo que llamamos la clínica del dolor. Ya cada vez más hospitales tienen clínica del dolor. Ustedes pueden preguntar por la clínica del dolor si es que tienen algún hospital cercano. Y en las clínicas de dolor es muy interesante, se llama clínica porque es un equipo multidisciplinario, es decir, no solamente está el médico, está también la persona, el enfermero o la enfermera, está terapeuta físico, o fisioterapeuta, está terapia nutricional, psicología, psiquiatría, trabajo social, o sea, empieza a haber todo un equipo multidisciplinario en eso que llamamos clínica del dolor. Entonces, cada vez vamos a ir viendo más frecuentemente. ¿Y por qué tiene que haber este equipo multidisciplinario? Porque el dolor es tan complejo que con una sola cosa no se resuelve. O sea, tiene que empezar a haber combinación de estrategias para el control del dolor. Claro, claro, sí, sí, es la combinación esta famosa de estrategias. Y a ver, no sé, para no perdernos, ¿podrías decirnos qué es el dolor crónico? Sí, claro que sí. Cuando, digamos que ya te doy respuesta a esto, pero quería terminar diciendo, en las estrategias o en las herramientas, que yo siempre le digo a mis pacientes, hagan de cuenta que tenemos una cajita de herramientas y abrimos la cajita y empezamos a sacar diferentes estrategias. Para cerrar el tema de dolor agudo, en dolor agudo, también en dolor crónico, pero para hablar de dolor agudo, en esa combinación de estrategias, a eso le llamamos analgesia multimodal. La analgesia multimodal básicamente es eso, ¿no? Es dar diferentes herramientas de esa cajita de herramientas que tenemos y en esa, digamos,
propuesta de analgesia multimodal, lo que buscamos es reducir efectos secundarios, hacer que para el paciente sea mucho más fácil. Hoy en México, por ejemplo, tenemos innovaciones muy interesantes desde el punto de vista farmacológico, donde en una sola pastilla podemos tener dos fármacos, por ejemplo, una combinación de antiinflamatorio con opioide, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Eh, sí, por ejemplo, de los antiinflamatorios que hoy vemos más seguros está el etoricoxib. Ahorita yo les hablaba de antiinflamatorios, el etoricoxib es uno de los más utilizados, inclusive en población de adultos mayores. Y en combinación, por ejemplo, con tramadol, entonces que es un opioide. Entonces empezamos a ver estas formulaciones combinadas que, gracias a las innovaciones que tenemos en la industria mexicana, pues vemos estas opciones y la forma en cómo se toman, porque también para el adulto mayor a veces es difícil tomar una pastilla, entonces también vienen hoy soluciones granuladas en donde es fácil dispersables y es mucho más fácil tomar, entonces no hay excusa, sí se puede tomar, y eso nos favorece la deglución, es decir, que te puedas pasar el medicamento y nos favorece la adherencia también al tratamiento. Entonces, el dolor agudo, sepan que, como les decía, es ese que dura menos de 3 meses, que puede ser leve, moderado, severo o insoportable. Generalmente esta combinación como la que les hablaba ahorita es para un dolor moderado a severo. Recuerden, no se automediquen, ni se autodiagnostiquen, ni auto nada. Van con el especialista en dolor, yo con todo gusto puedo orientar ese proceso. Y recuerden que esa combinación de la que les hablaba ahorita, por ejemplo, eso es más para un dolor músculo esquelético, decíamos una fractura, después de un esguince, alguna lesión de músculos, hueso, tendones, ligamentos. O después de una cirugía, ¿no? Si te acaban de operar, es muy probable que el cirujano te mande medicamentos para el dolor, porque después de una cirugía es muy probable que te duela y los tratamientos para el dolor agudo generalmente son, como les decía, ciclos cortos, no más de 1 2 semanas máximo. Y eso en cuanto al dolor agudo. Ahora, dolor crónico. ¿O Déjame ahí hablar faltó algo? un Sí, poquito antes de entrar adelante. al crónico. ¿Qué onda con los opioides? O sea, porque te mueres del pánico nada más de escuchar la pregunta, la palabra tramadol y opioide, y entonces te dicen que los opioides que te vuelven loco, o sea, porque te lo venden, o sea, están vendiendo tramadol con paracetamol tranquilamente, o sea, Exacto. el doctor te dice, órale, y luego no Sí. sabes si en la noche, o sea, todas esas cosas que Me nos puedes. encanta que toques ese tema. Claro, claro, los opioides hoy, ¿quiénes son los opioides? Para los que quizá no hayan escuchado hablar, eso es una familia de medicamentos o de fármacos, donde está el tramadol, bueno, la mamá de los opioides, yo siempre les digo así a mis pacientes, la mamá de los opioides es la morfina, ¿sí? La morfina es la mamá de los opioides, pero digamos que hay primos, como la buprenorfina, como la oxicodona, como el fentanil, como, todos esos son primos hermanos de la morfina, que están en esa misma familia. El tramadol, digamos, es un primito chiquito de la Ah, morfina. ok. ¿Ya? Entonces hablamos así como para hablar de la potencia de este grupo, de los que hay dentro de esta familia. Y digamos que los opioides, hay muchos mitos relacionados con su uso, hay muchos miedos también relacionados con su uso, no solamente entre la población en general, también entre mis mismos colegas. Hay médicos que le temen mucho al uso de opioides. Y digo, eso está bien hasta cierto punto, porque es muy importante que quien te prescriba un opioide sepa cómo se utiliza, sepa cómo se prescribe, en qué dosis, a qué pacientes sí, a qué pacientes no. En general, los opioides, para los que les preocupe este tema de me voy a hacer adicto, porque eso es uno de los temas, y más cuando te hablan de morfina, no, pues ya me voy a morir si me vas a dar morfina, ¿no? La morfina sí queda mucho más para el contexto del dolor oncológico, o sea, personas que tienen dolor por cáncer, igual que otro tipo de opioides. El tramadol, que como les decía, es como el primito chiquito, ese no, ese es un medicamento mucho más utilizado en el contexto de un dolor diferente a cáncer, o sea, un dolor no oncológico, sí utilizamos tramadol y como bien decía, se vende de forma sin receta inclusive. En México, hay otros países donde sí te piden receta para el tramadol. Sepan que me voy a hacer adicto a esto. A ver, hablar de adicción, aquí hay un punto muy importante y es, quien se vuelve adicto a una sustancia, una cosa muy importante es la dosis hace el veneno, ¿no? Entre más dosis tomes de un fármaco o de una sustancia, pues mayor adicción puedes llegar a tener.
En el caso del tramadol y de todos estos opioides, las dosis que usamos son supremamente bajas. A veces tendemos a confundir el uso de opioides para fines médicos con el uso de opioides para fines no médicos, como es la historia del fentanilo, ¿no? Que nos metieron esta historia de que es que el fentanilo nos va a matar a todos. Sí, Ojo, porque el fentanilo sí lo usamos en la práctica clínica. Yo como anestesióloga, en el quirófano, para anestesiarte, tengo que usar fentanilo, pero no es el mismo fentanilo del cual nos están hablando en las personas que se están drogando hoy, que están teniendo estas situaciones muy graves, inclusive hasta la muerte, por sobredosis de fentanilo o de otros opioides. Entonces, no confundamos las cosas. En claro. el tema de adicción, una persona, para hablar de adicción, es esa persona que tiene una necesidad compulsiva por utilizar algo y hasta mienten para obtener una receta. Mm, que tú tengas hoy 70 años, tengas un dolor de rodilla y que tengas un dolor agudo, moderado a severo, y que yo te recomiende tramadol para ese dolor moderado a severo, y que te vayas a hacer adicto a ese tramadol, es decir, que te vuelvas adicto a opioides, es improbable. Hoy hablamos de inclusive rasgos de personalidad, hay algunas cosas que llamamos conductas aberrantes que me permiten a mí identificar en la consulta si es que tú vayas a ser una persona que tiene ese riesgo. Es muy poco probable, y con el tramadol realmente las dosis son supremamente bajas, siempre y cuando obviamente tengas la supervisión de un especialista. Si a ti te da por usar tramadol a la loca solo, sin saber nada de las dosis y demás, pues ahí sí podemos tener inclusive complicaciones y efectos secundarios, porque los opioides producen efectos secundarios. Hay quienes de pronto nos están escuchando aquí y dicen, uy, sí, yo tomé una vez tramadol y me sentí súper mal. ¿Qué dosis te dieron? ¿Cuánto tiempo lo tomaste? O sea, es muy Claro. importante. Yo a mis pacientes siempre, esta conversación siempre la tenemos, en donde el opioide se inicia con las dosis más bajitas y vamos titulando o escalando lentamente la dosis hasta que encontramos la dosis terapéutica o la dosis que a ti te funciona. Claro. En ese proceso nos podemos tardar un poquito, pero vale la pena ir despacio, porque si yo te lanzo una dosis muy alta, te voy a noquear, te voy a mandar a dormir y te puedo generar inclusive náuseas, vómito, que es lo que hay personas que experimentan con el tramadol. Puedes tener mareo, y ojo con el mareo y la somnolencia en el adulto mayor. Por supuesto, tenemos Claro. que ser muy cuidadosos por el riesgo de Ahí caídas está. y demás. Claro. No queremos generar, ya el paciente trae un problema de dolor y no lo va a generar un problema de que se cayó y se fracturó, ¿no? Entonces tenemos que ir muy despacio, en dosis muy chiquitas. Y algo también importante es el estreñimiento que puede producir el tramadol o los opioides en general. Entonces, como yo sé que el tramadol te puede generar estreñimiento, entonces me anticipo, y generalmente estos fármacos van acompañados de un laxante muy suave que nos ayuda a evitar que te vayas a estreñir, a tapar desde el punto de vista de las evacuaciones. Entonces, todo eso tenemos que vigilarlo. Eso Claro. no, tú no estás solo, mejor dicho, esto vas en camino con el especialista en dolor que orienta el tratamiento que tú necesitas para el tratamiento del dolor, y en algunos casos sí será tramadol, en otros no, en otros las combinaciones, que son, como les decía, muy efectivas, sobre todo para el dolor agudo, moderado a severo, como la que les comentaba de toricoxib tramadol, por ejemplo, que se toman además por poco tiempo, porque el dolor agudo, como esperamos, es que resuelva rápido, Claro. ¿no? Qué interesante, qué interesante. Hay preguntas, pero sí me gustaría esperarnos tantito para resolverlas. Ok. Entonces estábamos con que, ¿cuál es la diferencia entre dolor agudo y crónico? O sea, ya Claro. no es el agudo, ahora sí te voy a dejar decir el crónico. Listo, digamos que siguiendo en ese ejemplo de la señora de 70 años que le dolió la rodilla y que dijimos, no, pues seguramente es un dolor musculoesquelético, le está doliendo porque el ligamento cruzado se le había roto y yo qué sé, no la operaron. Y resulta que pasa el tiempo y sigue pasando los meses y la paciente sigue con dolor y sigue con dolor y sigue con dolor, y ya pasaron 3 meses y la paciente sigue con dolor. Ya cuando se perpetúa en el tiempo, eso ya es un dolor crónico. El dolor crónico se convierte entonces en una enfermedad a largo plazo, ¿no? Como las otras enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión, que son enfermedades crónicas. El dolor también empieza a comportarse de esa forma. Eh, Vivimos con dolor día con día, y desde que nos levantamos hasta que nos dormimos puede hacer que tengamos dolor. Y esto, por supuesto, ¿qué implica? Yo siempre hablo aquí entonces de cómo el dolor
está completamente conectado con las emociones y con nuestro día a día, porque una persona que tiene dolor, como les decía, el dolor es tan complejo que afecta todas las dimensiones de la vida de un ser humano, ¿no? Afecta tus relaciones interpersonales, tus Claro. relaciones de pareja, o sea, conozco divorcios por dolor, por lo que tú decías, el que está todo el día que, esta otra vez está quejando de dolor, ¿no? Produce problemas para trabajar, para concentrarse, para dormir, Ujú. para comer, inclusive hay quienes, ay no, el dolor no me deja comer, produce limitaciones en tu funcionalidad para caminar, para ir a pasear el perro, al súper. Entonces, empieza a afectar en global tu calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, el impacto que tiene el dolor crónico, por supuesto que es temible. Ahora, hay algo que no mencioné, Concha, y es que el dolor agudo, si no se trata a tiempo y si no se trata bien, y si tú lo dejas pasar y dices, bueno, ya se me quitará, o, ay, pues es que es normal porque me operaron y ya llevo 3 meses con dolor, ya llevo 4 meses con dolor y es normal porque me operaron. No, no es normal. No normalicemos estas cosas porque ese dolor agudo se te puede cronificar y se te puede convertir en un problema. Claro. Hay un tipo de dolor que es muy frecuente, que pronto los que están aquí conectados se pueden identificar con este también, y es el que te da hoy, que está muy frecuente, que es el herpes zóster, la Ay, justo estaba culebrilla. escribiendo. Bueno, Ah, mira, espérate, no te distraigas. Síguele. no, pero en la culebrilla, y ahorita si quieren profundizamos en este, Claro, por es una supuesto. infección por un virus y entonces tienes una neuritis aguda, por ejemplo, se llama así, neuritis aguda por herpes zóster, la culebrilla. Si te lo resuelves a tiempo, lo más probable es que no tengas problemas a largo plazo, pero hay personas que no lo saben o que no le prestaron atención o que no fueron con la persona indicada o que se tomaron lo que el vecino les recomendó y entonces no se trataron bien este dolor agudo, porque en ese punto está agudo, pero si ese dolor se perpetúa en el tiempo y dura más de 3 meses, ya no se llama neuritis aguda, se llama neuralgia postherpética. Y esto, mis queridos amigos que están aquí conectados, sí que duele, es uno de los dolores más fuertes y es lo que más veo en la consulta. Entonces, sí se puede cronificar este dolor. A ver, ahora aquí, La perdón, importancia, ajá. Grace Ortiz, o sea, tienes que, parece ser Grace, te va a hacer caso, porque justo está hablando Maffer de lo mismo que tú estás preguntando. Entonces, oye Ah, bien, mira, Grace, a ver, ¿y qué y nos no dice? estoy leyendo las preguntas, ¿eh? Tengo que decir que no estoy leyendo las preguntas. Además de algo loco. Dinos, ¿qué le podemos decir a Grace? Qué barbaridad. ¿Qué está diciendo Grace exactamente? Pues su mamá tiene una herpes zóster que no se le ha quitado y que el ardor es fuertísimo y que ya agotaron todas las posibilidades y medicamentos y nada, y que tiene 2 años. Imagínate. Fíjate. Y el dolor, demasiado tiempo, y es un dolor que el paciente dice, me quiero morir ya. O sea, por ejemplo, porque el dolor, el herpes, a ver, el herpes, lo que ocurre es que es un virus, para los que no sepan, para que te dé herpes zóster te tuvo que haber dado varicela en Pues algún sí, momento pues de tu casi vida. a todos nos dio. Casi todos, a mí por ejemplo nunca me dio, pero hay casi todos que sí hubo varicela. Y el virus que da la varicela, que es el virus de la varicela zóster, se queda viviendo en nosotros. Generalmente en la columna. A los virus herpes, al virus herpes zóster, del de la varicela zóster, les encanta vivir en los nervios. Los nervios, perdón que tengo un poco de gripa y me voy aquí a sonar. No te Los apures. nervios que están en la columna, ya sea en la columna cervical, en la columna torácica o en la columna lumbar acá abajo. Ellos digamos que se estacionan en o el lado derecho o el lado izquierdo de donde va saliendo ese nervio. La columna están las vértebras y entre las vértebras van saliendo los nervios, que van, los de la parte cervical van a los brazos, los de la parte torácica van al tórax y los de la parte lumbar van hacia las piernas, glúteos y piernas. Dependiendo de donde porque eso es la verdad, el virus decide dónde se estaciona, o sea, esto es aleatorio. Dependiendo de dónde se estacione tu virus, es donde quizás más adelante puedas tener molestias. Hay personas que les da el virus se estaciona ahí en la columna y se mueren y nunca pasó nada. Pero hay personas que cuando se bajan las defensas, porque esto es el momento así ideal para el virus, se bajan las defensas, tuviste o estás debutando con una diabetes, hay pacientes con cáncer. Cuando el sistema inmunológico está comprometido, este virus
oportunista y debuta Ahí con les un brote. Debuta con un brote que generalmente son lesiones en la piel, que pueden ser, si tu virus está parado en la región cervical, entonces el brote se va por acá, por el cuello y por el brazo. Si tu virus está en la parte torácica, pues se va al tórax, a la parte de las costillas, o en la mujer por debajo de la mama, etcétera. Y si el virus está parado en la columna lumbar, pues las lesiones, que son generalmente vesículas, se van a ir hacia el glúteo, hacia la pierna, y veces hacia la región inguinal, a genitales también hay quienes se les viene hacia la parte de testículos, etcétera. ¿Y qué pasa? Esta fase de las lesiones tiende a desaparecer más o menos a las 6 semanas, ellas desaparecen. Hay obviamente todo un arsenal de medicamentos que se tienen que dar, aciclovir o valaciclovir, etcétera. Algunos, esto generalmente en la fase aguda el dermatólogo lo trata muy bien para ayudar pues a que cicatricen estas lesiones. ¿Cuál es el tema? Que seguramente es lo que pasa con la persona que nos está hablando ahorita con Grace. sí. El tema es que esas lesiones desaparecen y uno dice, bueno, pero si ya desaparecieron, ¿Qué? porque sigue el dolor, ¿no? Porque acuérdense que el virus sigue ahí viviendo en el nervio. El nervio está inflamado y puede tomar mucho tiempo en desinflamarse y el virus va a estar ahí toda la vida, hasta el final. ¿Qué tenemos que hacer? Controlar al dolor, ya que ese dolor ya es un dolor crónico, controlarlo con medicamentos. Hay ciertas estrategias que podemos dar para ayudar con ese dolor crónico. No sé si los medicamentos que le hayan dado a Grace, al familiar, a la mamá, creo que decía que es su mamá, eh, qué tipo de medicamentos le han dado, pero hay que entender qué fármacos, qué dosis, por cuánto tiempo se los han dado, porque, y si a ustedes les ha dado herpes zóster, de los que nos están escuchando, ¿puede volver a dar? Sí, sí puede Claro, volver a dar, puede repetir, y por eso la vacuna es muy importante. Vacúnense indispensable. todos a vacunarse, todos los mayores de 50 años tienen que vacunarse, porque cada vez que se te bajen las defensas, ¿puede volver a aparecer el virus? Sí, entonces, o sea, puede haber un brote, sí. Entonces, por eso la vacunación es fundamental. Normalmente la vacuna no se pone si estás en fase aguda, o sea, si estás con las lesiones en la piel, no te la pones, tienes que esperar 6 meses más o menos para poderte vacunar, de 4 a 6 meses. Te vacunas y luego te puedes poner un refuerzo a los 4 a 6 meses. Te tienes que poner un refuerzo, perdona, de los 4 a 6 meses desde la primera dosis. Y entonces, digamos que, no sé si respondí a la pregunta de Grace, Ya pero vale la respondiste, pena. pero te voy a interrumpir porque se está Va. poniendo buenísimo. Claro, pobre gente. Yo soy entre esas pobres gentes. Yo también haría mi consulta ahorita. A ver, bueno, vamos De a ver. una. Me gusta decirles algunas cosas que la vacuna del herpes zóster estuvo desaparecida de México, ya regresó, quiero que sepan, yo me la acabo de poner el lunes. Se la tienen que poner, como tú dices, es a los 4 meses o qué, o tres, El refuerzo. Sí, o 6. sea, no te la puedes poner si tienes o sea, si ahorita tienes ronchas, lesiones, vesículas, no. De hecho, te tienes que esperar de 4 a 6 meses para ponerte la primera dosis y luego la segunda dosis va después de 4 a 6 meses. Y efectivamente, hay una vacuna que es la que recomienda la CDC de los Estados Unidos, que sí la tenemos en México, que se llama la Shingrix, que es la que realmente deberíamos ponernos, porque hay veces van a otros lugares y les ponen otra marca. La verdad, yo no trabajo con ningún laboratorio ni quiero recomendar ninguna vacuna aquí, pero que sepan que la Shingrix es la que recomienda la CDC y esta vacuna la encuentran hoy en consultorios médicos y demás. Con todo gusto les puedo Muchos ayudar en ese aspecto. y no Ajá. pasa, o sea, te duele el brazo 5 días, pero Ah, fuera sí, no va a pasar. te duele. Pero hay Sí, que hacerlo, esas cosas hay que hacerlo. Ok, luego, la siguiente cosa, estábamos terminando porque como nos van a quitar de aquí del aire, lo del dolor crónico, ya dijimos que es que estabas diciendo que las emociones, me gustaría terminar sí, con eso y ahorita ya sí. regresamos con más preguntas. Perfecto, sí. Entonces les decía que el dolor afecta a todas las dimensiones de la vida de un ser humano, que cuando se cronifica, entonces nos afecta la calidad de vida en global. Y yo siempre digo a mis pacientes, yo no conozco a alguien que me diga, tengo dolor y qué feliz me siento. No, o sea, es imposible. El dolor siempre va a ir ligado a emociones de tristeza, irritabilidad, frustración, porque a mí, ¿a qué hora? Si yo estaba perfecta, mi rodilla sí me dolía y me operaron, pero
pues yo estaba bien, ¿por qué se me volvió esto un problema de mi día a día? Ya no puedo ni parar a caminar bien, ¿no? Por dar el ejemplo de la señora que hablábamos ahora de 70 años del dolor de rodilla. Entonces, afecta irritabilidad, como les digo, hay gente que se aísla inclusive, dice, no, ustedes váyanse a comer, yo aquí me quedo, no sé qué. Entonces empieza a ver todas estas emociones, ansiedad también y demás, que hacen que esto se convierta en un círculo vicioso, porque si yo tengo dolor, me siento triste, estoy irritable, estoy frustrado, me aíslo, y si estoy así, se siente más fuerte el dolor. Eso está demostrado en estudios clínicos, Y no en duermen, investigación. pueden no dormir las personas, ¿no? Claro, y ya voy para allá. El hecho de no dormir, entonces, se vuelve en un círculo vicioso. Y si a eso le sumas el no dormir, porque te duele, porque el dolor te despierta en la noche, no te deja dormir, hoy sabemos también a través de estudios de investigación clínica que cuando no duermes, al otro día el dolor se siente más fuerte. Entonces es muy importante que en ese tratamiento que ofrecemos para el paciente con dolor crónico, nos enfoquemos no solamente en el dolor per se, sino también en las emociones y en el tema del sueño, por ejemplo. Porque si no mejoramos esto, pues el paciente va a seguir en ese círculo vicioso. Entonces ahí es donde viene otra vez la cajita de herramientas que les decía ahorita y empezamos a usar diferentes estrategias a lo que le llamamos analgesia multimodal, en donde sacamos medicamentos, terapia física, terapia psicológica, acupuntura, etcétera, etcétera, y empieza a haber todo un equipo multidisciplinario y eso es lo que llamábamos la clínica del dolor. En el caso de una persona, por ejemplo, con el tema del dolor de rodilla, otra vez volvamos a la señora de 70 años con dolor de rodilla, no solamente entonces le voy a retacar de medicamentos, porque no se trata solo de medicamentos, ese es uno de los pilares que es muy importante, pero entonces también la terapia física es muy importante en este caso, porque la parte de la funcionalidad la voy a recuperar con movimientos supervisados. Vamos a darle, si esa persona, para nosotros es muy importante el contexto. Antes en la medicina, si la señora venía por la rodilla, antes, hace muchos años, yo solo me enfocaba en la rodilla, en la rodilla, en la rodilla. Hoy no, hoy es la rodilla de Concha. ¿Y qué le pasó a Concha? Y resulta que, perdón que te ponga ejemplo, no es, quiere decir que sea la verdad. Y resulta que Concha entonces tuvo un problema y entonces se divorció y entonces resulta que su hijo está teniendo un inconveniente. Entonces, todas esas emociones que nos rodean empiezan a impactar en el dolor. Entonces, ahora no solo es la rodilla, sino que empieza a ser todo el contexto del paciente y para nosotros hoy decimos que somos cuerpo, mente, espíritu. Estamos completamente ligados y por eso hoy sabemos que no solamente funciona el medicamento, el fisioterapeuta, la terapia psicológica, la meditación, el mindfulness, todo esto que empieza, la acupuntura, etcétera, que empieza a trabajar en conjunto y es un manejo más holístico del paciente con dolor crónico, en el caso del dolor crónico. En el dolor agudo también podemos hacer cosas que combinamos no solamente con fármacos, sí, por ejemplo, una persona que acaban de operar, que además haga meditación y demás que le ayuda, claro que sí, todo esto empieza a sumar para el control del dolor crónico. Y ya para cerrar y ya para ir a resolver dudas, el dolor crónico entonces, eh, que sepan que no es tan sencillo de controlar, que es complejo, sí hay soluciones, sí existimos los especialistas en medicina del dolor. También existen algunos bloqueos, inyecciones, que hay algunos médicos algólogos, que luego son algólogos intervencionistas, así se llama. Nos hemos especializado en intervencionismo y también hacemos ciertos bloqueos con agujas, pero no siempre, no todo, la aguja no es milagrosa. Sepan que el tratamiento para el dolor no es la panacea, no es el milagro y entonces se va a desaparecer el dolor, no. Se va a controlar el dolor. Y ahí vuelvo a lo que decía ahorita Concha, de el dolor como una enfermedad crónica, como la hipertensión, como la diabetes. ¿Qué pasa si tú tienes diabetes y un día no te tomas tu metformina o no te pones la insulina? Pues se Claro. te va a subir el azúcar. ¿Qué pasa si tienes la presión alta y un día no te tomas la pastillita de la presión? Pues se te sube la presión. Igual pasa en el dolor crónico. Si esos tratamientos son a largo plazo. Si hay un día que tú dices, no, hoy como que no me quiero tomar el medicamento del dolor, pues se te va a subir el dolor. Entonces, el tratamiento para el dolor crónico es un tratamiento a largo plazo que requiere de horarios, de ser muy constantes con el tratamiento y una supervisión, por supuesto, desde un especialista, pero que sepan que sí se requiere pues de un tratamiento que conlleva esfuerzos, semanas y demás, pero que va a haber cambios en su vida
definitivamente sí. Hay personas que me dicen, no, pues es que doctora, yo desde antes no podía salir a pasear el perro a la esquina y ahora ya lo puedo hacer. Eso ya es mejoría en tu funcionalidad, eso ya es un avance. Porque hay veces que hay pacientes que se enfocan mucho en, todavía me sigue doliendo del 8, ¿no? Bueno, pero hace 3 semanas te dolía del 10, sí, del 8 sigue siendo fuerte, pero hace 3 semanas no podías salir a pasear a tu perro, ¿no? Entonces, esa parte de la funcionalidad también es muy importante para nosotros en ese proceso de mejoría. Y como les decía, el objetivo no es quitar el dolor, es controlar, porque muchas veces el paciente me dice, es que no se me quita, doctora. No, no se quita, se controla. El que te diga que te lo va a quitar, córrele porque te está mintiendo, o sea, no hay forma. Hay forma de controlarlo y lo que hacemos es que en esa escala del 0 al 10, buscamos que el paciente, 0 es nada, 10 es el peor dolor, buscamos que el paciente esté debajo de 4, que sea un dolor tolerable, que te permita hacer tus actividades lo más normal posible. Ese es el objetivo del tratamiento. Claro, qué maravilla, qué bárbara. Eres genial, Mafer. Gracias, Concha. Oye, bueno, quiero decirles a todas las personas una cosa. Mafer también es especialista en cuidados paliativos y definitivamente hoy no vamos a hablar de eso porque pues nos queda poco En otra tiempo. oportunidad, feliz. Me gustaría Sí, volver a invitarte para que nos hagas favor de hablar de ese tema. Por claro. ejemplo, si alguien tiene una hernia, por ejemplo, discal o cualquier cosa de estas, o sea, te va a ver con sus estudios, o sea, y te dice, a ver, mira, aquí está mi resonancia magnética o no sé, alguna cosa que tenga otra persona con un dolor crónico, los del herpes, te van a ver con un diagnóstico y ya tú manejas el dolor, hablas con el otro médico, ¿cómo funciona eso? Con su médico tratante. Claro, ¿Quién ve claro. un infectólogo, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces, dependiendo, exacto, entonces dependiendo del diagnóstico, generalmente el paciente cuando llega con nosotros, como bien dices, ya trae un diagnóstico, Claro. generalmente. Y lo que pasa es que ya trae un diagnóstico, pero no le han logrado dar el tratamiento que le funcione, por decirlo de cierta forma. Entonces, claro que todo lo que puedan traer a la consulta, estudios que hayan hecho de laboratorio, de imagen, todo va a servir porque nos va a ayudar. Yo les digo, yo me pongo como la gorra de detective y empiezo a investigar todo lo que les hayan hecho para de ahí determinar si efectivamente ese dolor es por ese motivo o tenemos que estudiar otras cosas, porque hay veces que yo digo, no me cuadra. Sí, tu columna trae esto y esto, pero no me cuadra ese dolor que tienes con ese problema que se supone traes de columna. Entonces, si se requiere, pues obviamente nosotros en la consulta como especialistas de dolor solicitamos otros estudios para complementar lo que ya les hayan hecho. Igual, en el herpes zóster, efectivamente, generalmente el herpes lo trata el dermatólogo al inicio y también puede ser con un infectólogo, un internista, y el dolor, o inclusive el geriatra, si es que estamos hablando del adulto mayor. Y si vemos que el dolor no se controla, generalmente el geriatra, yo trabajo con muchos geriatras, porque obviamente la población que yo más veo son personas adultas mayores, personas mayores, y entonces el geriatra me dice, mira, ya estuvimos con este tratamiento, no logramos controlar el dolor, seguimos. Para mí es fundamental la comunicación que podamos tener con los demás colegas que los están tratando a ustedes, porque en últimas, como decíamos, esto es un equipo multidisciplinario y pues no tiene caso que el paciente lleve años batallando con esto, peregrinando de un médico a otro y que no haya comunicación entre nosotros. Entonces, si hay la opción, porque hay veces hay médicos que sí lo permiten, hay otros que no, si hay la opción y nos podemos comunicar, por supuesto, y eso hace parte del equipo con los médicos con los que yo trabajo, que estamos en constante comunicación para poder apoyar al paciente con su bienestar. Sí, qué complejo y qué importante. Mira, hay preguntas, pero me gustaría contestar esta que dice, ¿cómo sabes que un medicamento te cae mal, más allá de que te duela la panza o que te dé gastritis y todo eso, y que luego te dicen que el omeprazol te hace daño? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué medicamento te cae mal? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. Hay personas que les ponen tramadol Ajá. en la anestesia y despiertan y se quieren morir. Por ejemplo, hay personas que dicen eso, no creo que sea tramadol, ¿verdad? Debe ser otra cosa muchísimo más high-end, más Sí, en la anestesia, durante la anestesia per se, lo que más usamos es fentanil, que es ok, un opioide, como les decía, primo hermano de la morfina, sí, y que lo usamos en dosis muy bajitas y que es necesario para una cirugía el fentanil o un opioide, sí, porque precisamente en el proceso
Desde que, si es una anestesia general y te tenemos que intubar, por ejemplo, desde el momento en que yo tengo que poner un tubo en tu garganta que va a la tráquea para poder inflar tus pulmones y que puedas respirar mientras estás dormido, ese procedimiento puede ser doloroso. Entonces, desde ahí necesitamos poner fentanilo para que abran y hagan la incisión quirúrgica y no tengas dolor. Es Claro. importante tener un opioide. Entonces, durante el transoperatorio es muy probable que lo que se use es fentanilo. En el postoperatorio inmediato, o sea, cuando tú te despiertas, ya sea que fue anestesia general o si te pusieron un bloqueo porque tu cirugía fue solo de rodilla y entonces solo fue un epidural, o digo solo, no es que sea algo mínimo, pero es una anestesia en donde no te durmieron por completo, sino que fue una anestesia regional, así le llamamos, porque solo una región del cuerpo es la que se está bloqueando o se está durmiendo. En ese caso, si fue una punción a nivel de la columna, porque fue un epidural o la raquia famosa, Ujú. también por ahí podemos poner opioides, podemos poner fentanilo, podemos poner morfina, por ejemplo, para ayudar con el dolor postoperatorio. Si te durmieron y te despiertas en la sala de recuperación, es muy probable que ya te hayamos puesto antiinflamatorio, y por eso la importancia de las combinaciones que les comentaba hace rato de letoricoxib con tramadol, por ejemplo. Entonces, y si estás en una solución granulada, pues estás en la sala ya de la unidad postoperatoria, ya estás despierto, ya estás tomando agua, pues esta solución granulada es maravillosa en ese aspecto. Entonces, es muy probable que te hayan puesto tramadol, es posible, pero ya en la sala de recuperación, no en el quirófano durante la cirugía. Claro, claro. ¿Y cómo sabemos que te cayó mal un medicamento? Pues es que esto es muy variable y hay algo que llamamos idiosincrasia. Es decir, hay personas que toman un medicamento y no les pasa nada, y hay personas que toman otro medicamento y sí, entonces, no, pues no paré de vomitar y entonces lo que decía, me duele la panza. Acuérdense que nosotros metabolizamos los medicamentos en el hígado generalmente y que hoy con los avances también de la medicina, vemos que la parte genética es muy importante. Tenemos las enzimas, que son proteínas que van a metabolizar a los medicamentos, pueden tener variaciones genéticas, o lo que llamamos polimorfismos genéticos. Y hoy, inclusive ustedes más, cada vez van a ir viendo más y más lo que llamamos la medicina de precisión o la medicina personalizada, que se va a ir muy enfocada hacia, Concha, te vamos a ver tu ADN, vamos a ver cuáles son tus genes y cuáles son los medicamentos que mejor funcionan en ti. Hacia allá va la medicina y eso no está lejos, está aquí a la vuelta de la esquina, toda esa medicina de precisión. Ese es el objetivo, que el tratamiento que te demos sea para ti, tratando de reducir estos efectos de lo que comenta la persona que pregunta y cómo sé si me está cayendo mal. Pero sí, Claro. en general hay medicamentos que hay personas que sí toleran y otros no lo toleran muy bien, y por eso yo siempre le digo a mis pacientes, ese es el primer escalón. Hay un océano de posibilidades. Si no nos fue bien por aquí, no se preocupen, nos vamos por acá. Pero hay que ir haciendo ensayo y error, ¿no? Un poco. Pero ya vieron todas, que pueden todos y todas, pueden localizar a la doctora aquí en su Instagram. Hay que poner las pilas para aprender a mandar mensajes por Instagram y también ahí está la página web donde también la pueden Sí, encontrar. Y a ver, última pregunta porque ya nos vamos. ¿Qué es la ya. ketamina? ¿Qué opinas de la ketamina? La ketamina es un medicamento que utilizamos también muchísimo en el contexto de la anestesia. Es un inductor de anestesia, pero también por su mecanismo de acción a nivel de algunos receptores a nivel cerebral, que se llaman los receptores NMDA. Rapidísimo, el dolor, cuando nos da dolor, es porque también hay unos cambios a niveles bioquímicos a nivel cerebral. Tenemos cambios a nivel de la dopamina, noradrenalina, serotonina, y por eso muchos de los fármacos que usamos también tratan de actuar sobre esos neurotransmisores. Hay uno que es el neurotransmisor que llamamos excitatorio, que es el que hace que el dolor me duele, se llama el glutamato. La ketamina actúa sobre esos receptores que se llaman NMDA y bloquea el glutamato. Entonces, de cierta forma, ayuda para el dolor. Entonces, en ciertos casos, hemos llegado a considerar a la ketamina como una posibilidad, sobre todo en infusión continua. En México ahorita no hay ketamina. Nosotros, en Canadá, por ejemplo, donde yo me entrené en la Universidad McGill, sí usábamos infusiones de ketamina, pero en pacientes muy específicos y en ciertos tipos de dolor muy específico. En México no hay esa posibilidad ahora y pues hay que como tomar muy bien la decisión de en qué paciente podría ser útil.
Mafer, eres una maravilla. No tienes idea de lo agradecida que estoy de que has estado aquí con nosotros en el portal del adulto mayor. Seguramente te vamos a querer invitar 1 millón de veces y que Yo encantada. es muy, muy importante y de veras es como un alivio poder contar con alguien como tú que nos explica las cosas de esta manera. Estaremos siguiendo en tus redes. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Vamos a tenerte muy presente para la continuación de esta plática. Gracias a todos los amigos que estuvieron con nosotros el día de hoy aquí en el portal de Adulto Mayor. Gracias por recibir las respuestas y gracias Martín y a toda la parte técnica que hace posible esta transmisión y a Vanessa Nambo que nos presentó a esta maravilla de mujer, a Mafer, para Gracias. que podamos seguir cerca de una doctora con esta calidad humana y con este nivel de conocimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, amigos. Soy Concha León Portilla. Nos vemos y nos escuchamos dentro de 15 días, que ya no sé qué cae, es lunes 14, 21, 28. Pero acuérdense que 24, 25 y 26 nos vemos en Guadalajara en el Festival del Adulto Mayor Telcel, 10 de la mañana, 5 de la tarde, Expo Guadalajara. Me va a dar un gusto enorme darles un abrazo, platicar. Escucharán un sinfín de expertos, podrán bailar, cantar, jugar, conocer personas, tener cosas médicas, o sea, verdaderamente son 3 días dedicados a nosotras, las personas mayores. Entonces vayan, es totalmente gratis, vayan con su familia, con sus amigos, con quien ustedes quieran, dense ese regalazo. 24, 25 y 26 de octubre, 10 de la mañana, 5 de la tarde, ahí nos vemos. Hasta luego y pues también nos vemos el día 28 por este medio aquí en el portal del adulto mayor. Un abrazo grande para todos.